Franco Colapinto podría estar desde el Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola subido al coche de Jack Doohan. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? A ver, se ha liado todo en las últimas horas porque la prensa internacional, ya no solamente la prensa argentina o la prensa hispanohablante, sino que la prensa británica, de Race en particular, o Racing News 365, Motorsport también estaba diciendo cosas, Autosport, la prensa francesa, que es interesante porque Alpine no deja de ser un equipo francés, en el caso de la prensa francesa era el equipo, da por hecho que Franco Colapinto va a estar en el Gran Premio de la Emilia-Romagna como piloto, como compañero de equipo de Pierre Gasly. Ahora mismo, a las 17:36 y 37 segundos en la que estamos haciendo esta sección del día 6 de mayo de 2025, aún no se ha hecho nada oficial. Otra cosa es que se puede hacer oficial durante este mismo directo, durante esta semana. Tendrá que ser oficial como mucho a final de esta semana, porque la semana que viene está todo el mundo viajando ya para Imola. Entonces, ahora mismo no es oficial, pero según medios como, ya digo, The Race en Inglaterra, L'Equipe en Francia, Alpine ha tomado la decisión de bajar con efecto inmediato a Jack Doohan del coche y, por tanto, darle a Franco Colapinto una nueva oportunidad en Fórmula 1. De hecho, The Race amplía todavía más o se atreve a dar más detalles y dice que la decisión se le comunicó a Franco Colapinto después a Jack Doohan, perdón, después del Gran Premio de Miami, que después de la carrera de este domingo, donde, recordemos, Jack Doohan volvió a chocar otra vez, Oliver Oaks y la cúpula del equipo Alpine le dijo que habían tomado la decisión de reemplazarle por Franco Colapinto. De tomar la decisión y decírselo al piloto a que acabe pasando, hay todavía un trecho, pero la decisión ya parece que está tomada, como digo, y la decisión es subir a Franco al coche a partir del Gran Premio de la Emilia-Romagna. ¿Tiene algo firmado ya Colapinto? Pues ahora mismo nosotros no podemos decir, no sabemos si Franco Colapinto tiene ya firmado algo con el equipo Alpine o no. Sé que hasta hace muy poquito era un no. Ahora mismo, cuando estamos grabando esta sección, cuando estamos haciendo este directo, no sé si Franco Colapinto ha firmado ya algo con el equipo Alpine. Hay cierto halo de duda todavía sobre cuáles van a ser los tiempos, es decir, cuándo se va a anunciar algo, si se va a anunciar durante esta semana, incluso cuándo va a ser ese redebut, si va a ser para la Emilia-Romagna o si se va a esperar después del triplete, por ejemplo. Pero lo que sí que es cierto es que todo huele a certeza de que va a pasar, de que vamos a tener a Franco Colapinto, y no hay desmentido de no, Franco no va a subir, y tampoco hay desmentido si pulsa sobre Imola incluso, lo cual creo que son muy buenas noticias. Sabréis que lo dijo Ralf Schumacher en su momento, os lo comentamos aquí también en este canal de Twitch de soymotor.com, y es un poco también el run run que hay en Argentina, que Jack Doohan aportaba alrededor de 10 millones de euros, es lo que decía Ralf Schumacher, y que esa cifra de dinero le duraba o le aseguraba en el asiento más o menos hasta agosto. Eso puede ser así. La cuestión es que si ahora mismo estamos hablando de Colapinto y el propio Oliver Oaks es muy reticente a decir que en el largo plazo Jack Doohan va a estar en el equipo, eso significa que aunque pudiera haber algo firmado con Jack Doohan y pudiera haber esa entrada de dinero, esos 10 millones de euros que aseguran que Doohan pudiera estar hasta verano, pues no está todo decidido, porque evidentemente Colapinto sigue estando todavía dentro de la ecuación. ¿Cuál es mi sensación? Y esto os lo traslado como sensación mía personal de Jorge Iglesias. Esto no es información que Jorge Iglesias da, esto es sensación mía. La sensación es que lo que puede estar pasando en Alpine es que están intentando ver cómo rescindir ese contrato que quizá por patrocinio o por dinero puede vincular a Jack Doohan hasta el Gran Premio, pues no lo sé, de Bélgica, a lo mejor justo al parón veraniego, se habla siempre de la fecha de verano, que están viendo cómo poder rescindir ese contrato, y a partir de ahí lo que quieren hacer es subir a Colapinto y subirlo cuanto antes. Lo ideal sería subirlo en Imola. ¿Por qué? Porque si no subes a Franco Colapinto en Imola, hombre, lo puedes subir en Mónaco, pero debutar en Mónaco pues es complicado. Lo puedes subir en el Gran Premio de España. Tendría más sentido, es un circuito que ha probado mucho, pero está raro, es al final de un triplete. Es con un cambio de reglamento aerodinámico, además con el alerón delantero, que no es que un piloto te vaya a fasear la comparativa, pero quizá no quieres meter más cambios ahí. Si no eres capaz de meter a Colapinto en Imola, si no eres capaz de llegar a un acuerdo con Doohan para rescindir el contrato, si hay todavía dinero encima de la mesa que el equipo ha recibido por parte de Doohan para correr, pues a lo mejor tienes que esperar ya
después del triplete, nos estamos poniendo en Canadá o en Austria, ya son 3 carreras más de Duhan que, bueno, pues ha provocado ya varios accidentes gordos que le han costado dinero al equipo y que evidentemente pues no está en la mejor situación. Deportivamente hablando, a mí todavía se me escapan... O sea, deportivamente hablando yo puedo justificar que Duhan se quede y puedo justificar que Duhan se vaya, pero... está claro que se quiere un cambio, y se quiere un cambio rápido, y ahora es el momento de hacer el cambio porque viene un triplete y si no se sube Franco en Imola, pues oye, igual tiene que estar Duhan otras 3 carreras en el coche y ya es mucho, 3 carreras son mucho. Pero como digo, esa es mi sensación, simplemente esa es la sensación que yo tengo de lo que puede estar pasando dentro del equipo Alpine y lo que se puede estar negociando con Franco Colapinto, que también decía del equipo, decía la prensa francesa, que podría venir con un saco de dinero o que podría venir con un aporte extra de patrocinadores bajo el brazo. No obstante, hay que recordar que Franco Colapinto ya aportó el patrocinio de Mercado Libre al equipo Williams en primer momento y luego al equipo Alpine también. Entonces veremos, porque quizá también hay parte de dinero de Colapinto que pueda ayudar a mitigar la pérdida que podría suponerle a Alpine rescindir antes de tiempo el contrato que sea que tenga encima de la mesa con Jack Doohan. Todo esto, ya digo, encima de supuestos, pero un poco por cómo se está hablando, la sensación es esa, que hay un acuerdo monetario, quizá esos 10 millones existen y quizá hay algo que vincula hasta verano, y ahora se está viendo la forma de cómo se puede romper cuanto antes para que sea lo menos dañino posible para el equipo y para tener a Colapinto en el coche pues cuanto antes. ¿Cuál es el trabajo que ha hecho Colapinto hasta ahora en el equipo Alpine? A ver, Franco la última vez que lo vimos, si no me falla la memoria, fue en China, en el circuito. Desde entonces ha estado en simulador y luego supimos de ese test que hizo junto a Paul Aron en Monza, en el que, por cierto, le metió medio segundito en carrera y otros tantos en clasificación al piloto estonio. Franco está listo y, sobre todo, Flavio Briatore lo quiere y creo que es lo más importante. Esa es la parte A de la película. La parte B, evidentemente, es qué va a pasar con Jack Doohan. En primer lugar, a mí me da mucha pena y sé que la Fórmula 1 es un deporte que no tiene concesiones y es un deporte despiadado, y los pilotos que entran dentro de la vorágine de la Fórmula 1 aceptan lo que es la Fórmula 1, y igual que criticamos a Norris porque tiene un coche para ser campeón del mundo y no está rindiendo, hay que criticar a Doohan porque su compañero de equipo lo está haciendo mejor y él no lo está haciendo, y es cierto que el Alpine no ha empezado como el mejor coche, pero me da la sensación de que la comparativa con un Hadjar, con un Berman, pues no le deja en muy buen lugar, y al final lo que esto acaba siendo es, te diría que casi desde el año pasado, desde que hace su debut prematuro en Abu Dhabi, la crónica de una muerte anunciada. Llegó, y esto hay que decirlo así, llegó como segundo plato de Alpine en verano de 2024, en el momento en el que Carlos Sainz decide irse al equipo Williams. Briatore quería a Sainz, Alpine quería a Sainz, Sainz se fue a Williams. ¿Qué le quedaba ahí en ese momento? Pues le quedaba Jack Doohan. En el momento en el que aparece en escena Franco Colapinto desde el Gran Premio, o posteriormente al Gran Premio de Bélgica, con ese accidente terrible que tuvo, o sea, de Holanda, perdón, con ese accidente que tuvo Logan Sargent, pues de repente entra en el radar y vimos, pues, conversaciones y gestos afables entre Flavio Briatore y Franco Colapinto en el paddock, que hacían presagiar que esto pudiera ocurrir, y finalmente ocurrió. En enero de este año, Franco Colapinto firmó junto con Ryo Hirakawa, que ya no está, y para sumarse a Paul Aron como piloto reserva del equipo Alpine. Que en el momento decíamos, hombre, pues pillan a Hirakawa, tienen a Paul Aron, ahora meten a Colapinto, Doohan y Alpine de titulares, mucha gente es, ¿no? Pues ya estamos viendo que quizá puede haber una limpia. En cuanto a Jack Doohan, pues ha tenido momentos de velocidad, momentos de destello, y ha tenido fases de apoyo del equipo, pero vuelvo a insistir, eso ha ido por fases. A ver, es interesante un poco cómo se ha gestionado la situación dentro del equipo Alpine y un poco cuáles son los bandos. Sabemos que el bando Briatore es muy pro Colapinto. Lo que decía la prensa británica y lo que decía la prensa internacional es que el bando Oliver Oaks era más reticente de bajar a Jack Doohan tan rápido y quería darle más oportunidades. En ese sentido, por ejemplo, pues Oaks, el jefe del equipo, asumió él mismo que habían creado ruido y pidió calmarlo un poco. Se habla de que gente dentro del equipo también pues tenía mucha confianza en Jack Doohan y sobre todo que de alguna forma, yo creo que por expectativas bajas también con él, Doohan ha sido capaz de sorprender por algunos destellos de velocidad, por algunos momentos, como superar en clasificación, por ejemplo, a Pierre Gasly para este último Gran Premio de Miami. Lo que pasa es que
nunca ha habido una sensación, y cuando escuchabas las declaraciones del equipo, nunca ha habido una sensación de confianza plena en Duhan para el largo plazo. Incluso en esta última carrera, en la que mucha gente titulaba, no, el equipo Alpine descarta, desmiente que Franco Colapinto vaya a estar en el Gran Premio de Imola y refuerza su confianza en Jack Doohan. A mí me parece que fue justo lo contrario, porque las palabras el viernes en rueda de prensa de Oliver Oaks fueron, y cito textualmente, tal y como están las cosas hoy, Jack es nuestro piloto junto con Pierre. Hemos sido muy claros sobre ello, siempre evaluamos, pero sí, hoy es el caso. Hoy, siempre evaluamos, tal y como están las cosas ahora. La sensación que da desde fuera es que ha habido una evaluación continua a Jack Doohan y que ha habido quizá demasiadas razones ya para acabar bajándole del coche. A ver, ¿cómo queda la comparativa si dijéramos que se termina aquí la carrera deportiva de Jack Doohan, al menos en Fórmula 1 o al menos en el equipo Alpine? Pues no le favorece mucho. A ver, tampoco es una cosa... No es un Alonso versus Stroll, por ejemplo, en los últimos años. En Quali pierde 5-1 con Pierre Gasly, aunque le superó en el Gran Premio de Miami. En Sprint Qualifying están 1-1. En carrera pierde 2-3 con Gasly. Es cierto que a Gasly se le descalifica en el Gran Premio de China, lo cual sería un 2-4 en lugar de un 2-3. Y en Sprint pierde 0-2 con Pierre Gasly. Lo dicho, no me parece que sea la mayor diferencia de puntos de la historia, ni la mayor diferencia de rendimiento de la historia, pero yo creo que le ha venido mal la comparativa en el año de los rookies, porque, joder, Antonelli lo está haciendo muy bien, Berman lo está haciendo muy bien, Hadjar lo está haciendo muy bien. Evidentemente, ambos, al menos Hadjar, Antonelli, tienen mejor coche que Doohan. Me atrevo a decir que Berman en algunos momentos también. Lo que pasa es que la comparativa con compañeros de equipo, incluso Bortoleto, está siendo buena o mejor, o las sensaciones son mejores respecto a las que da Jack Doohan. Que es una lástima, pero evidentemente con todos los fuegos artificiales con los que llega Hadjar, subcampeón de Fórmula 2, Bortoleto, campeón de Fórmula 2, Berman, también subido de Fórmula 2 y con el redebut después de estar el año pasado y hacerlo muy bien con Haas, Antonelli, ¿qué os voy a contar? Tiene 18 años el chaval y está proyectado a ser una grandísima estrella del deporte. Pues en esa comparativa, cuando hacíamos incluso el repaso de rookies de este año, Doohan se te quedaba ahí descolgado, decías... Tío, que ya ni siquiera está compitiendo en Fórmula 2, que no ha tenido resultados tampoco espectaculares, y lo van a subir ahora a Fórmula 1. Sí, bien, conducirá, lo hará bien, pero no emociona, no es un piloto que te dé seguridad como para liderar un proyecto, que eso lo hace Gasly, pero si puedes tener a un tío rápido al lado, pues esa sensación sí que te la genera Franco Colapinto, por ejemplo. Y evidentemente ha habido errores de Jack Doohan que lo han acabado por condenar. El accidente él solito en el Gran Premio de Australia por aquaplaning en recta. Penalizaciones en el Gran Premio de China, tanto en la sprint de China como luego en el propio Gran Premio. Se pegó un golpazo enorme en los libres 2 del Gran Premio de Japón, probando si se podía hacer la curva 1 sin DRS. Accidente en la salida del Gran Premio de Miami, y claro, todo eso, más allá de una falta de puntos, más allá de una mala sensación, más allá de errores, supone dinero al equipo. Todavía falta por actualizarse la tabla después de lo que ha pasado en Miami, pero Jack Doohan lidera el campeonato de destructores. Son 1,5 millones de euros en daños, lo que le ha costado en 5 carreras al equipo Alpine, sin sumarle todavía, que hay que sumárselo ahora, lo que ha pasado en el Gran Premio de Miami. Y luego hay una circunstancia, y es que más allá de las sensaciones, y te voy a decir una cosa, de cómo ha gestionado en algunos momentos la presión Doohan, se ha cerrado, ha sido capaz de recomponerse, ha demostrado velocidad en algunos puntos, y yo, de nuevo, quiero volver a insistir en lo difícil que tiene que haber sido para Doohan estar compitiendo en Fórmula 1 sabiendo que todo el mundo le estaba mirando y a la mínima que pusiera un pie en falso, la gente iba a clamar por su cabeza para que subiera Franco Colapinto. En esa circunstancia yo creo que ha sido capaz de canalizar incluso un poco esa energía en decir, voy a demostrar a la gente de lo que puedo hacer, y ha habido algunos destellos y no ha estado tan lejos en ritmo en algunos casos de Pierre Gasly, pero evidentemente hay muchos errores acumulados. Y ha habido también una falta quizá, o ha sentido Doohan que ha habido una falta quizá
de confianza por parte del equipo. Y apuntan en la prensa británica a un elemento, a una circunstancia en particular, que fue el archiconocido ya por todos accidente del Gran Premio de los Libres 2 de Japón. Porque apuntan, como digo, desde la prensa británica, que en ese momento a Jack Doohan no le gustó cómo se gestionó dentro del equipo y de cara al público sobre todo, aquel accidente con el DRS, aquel error. La sensación, lo que piensa Doohan, es que el error fue suyo, evidentemente, por no cerrarlo, pero él estuvo probando eso en el simulador durante semanas antes de la carrera y nadie le corrigió. Entonces, de alguna manera, en la cabeza de Doohan, lo que dice la prensa británica es que es una culpa compartida también con el equipo. Siente que hay un grado de responsabilidad también en el accidente por el equipo, por no haberlo instruido bien. Y al final fue Doohan quien tuvo que salir solo a la rueda de prensa y comerse el sapo sin que el equipo asumiera también parte de su responsabilidad, sin que le arropara. Y en ese momento, pues al final es sentir que el equipo no iba a excusarle o no le iba a apoyar tanto en los momentos malos como él esperaba. A partir de ahí, ¿tiene razón o no tiene razón Doohan? Pues no lo sé, yo no soy piloto de Fórmula 1 y no sé cómo son los procedimientos. No sé si de verdad en el simulador le dicen a Lando, oye Lando, esto no lo hagas, haz otra cosa porque ahí estás perdiendo tiempo. Y si nadie vio que Doohan estaba intentando hacer la curva 1 con el DRS abierto en Japón y le dijeron, chico, cálmate. Esa es la circunstancia y esa es la situación y eso es un poco lo que nos lleva a la crónica de esta muerte anunciada. Sea como sea también, y yo quiero dejar esto muy claro, por muy dura que parezca esta situación, que es muy dura, eso no es culpa de Colapinto. Creo que además Colapinto es mejor piloto que Jack Doohan. Tiene toda la pinta, o creo que va a ser bastante probable que Franco Colapinto vaya a estar en Imola, y si no será en Mónaco, y si no será en España, y si no será en Canadá o en Austria, pero Franco Colapinto yo creo que va a estar en el coche este año ya. Y eso también es un recordatorio de lo rápido, rapidísimo que cambia este deporte y lo rápido y rapidísimo que cambia la vida en general. Y Jack Doohan, pues no sé, veremos hacia dónde va. Pasará seguramente a esa lista de pilotos que no pudieron hacerlo funcionar. Pero también te digo una cosa, y creo que esto es un consuelo que se tiene que llevar Doohan y creo que es una muestra de respeto que le tenemos que dar todos también a alguien que lo intenta y a alguien que acaba llegando a la cima incluso, aunque luego no cuaje. Doohan podrá siempre decir que ha sido un piloto de Fórmula 1 y ha sido uno de los pocos, muy pocos nombres, de hecho 781, que han pisado este deporte en toda la historia. Y eso, lo dicho, muy poca gente lo puede decir. Al menos creo que ninguno de los que estamos al otro lado del streaming. Así que respetos para Doohan y a partir de ahí que prevalezca el sentido común y que prevalezca, yo creo, la calidad. Y esa calidad es la que tiene que aportar Franco Colapinto. Ojalá ya desde el Gran Premio de la Emilia-Romagna, que como digo va a ser dentro de una semanita escasa.